En esta hora venimos con una palabra de Dios para edificar tu vida. Llegando desde nuestra casa hasta el centro de tu corazón y de tu vida, con un mensaje de edificación basado en la palabra de Dios. Quiero tener considerada una porción de la siempre oportuna y poderosa palabra de Dios, que se encuentra en el Salmo 121, versos 5 hasta el 8. Dice la palabra en el nombre del Trino Dios: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Sean añadidas bendiciones de parte de Dios a su palabra en nuestras vidas. Hermanos y amigos, hoy el tiempo que vive la humanidad hace oportuna y propicia la edificación y la consolación, el fortalecimiento que trae la palabra de Dios. Y es que desde tiempos ancestrales y hasta la actualidad podemos comprobar cada día lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ha sucedido, sin duda, volverá a suceder. Lo que se ha hecho, se volverá a hacer. Solo que hay modificaciones, transformaciones, pero al fin y al cabo, la vida consiste en el discurrir de hechos, eventos y procesos en nuestra existencia, de los cuales muchos se repiten. Por eso vale la pena nosotros reflexionar sobre algunos aspectos históricos que ha vivido la humanidad, para en base a eso sacar ventaja, sacar provecho, imitar a los que obtuvieron en medio de una crisis buenos resultados y saber cómo evitar a los que no pudieron obtener lo mejor de los malos tiempos. En este sentido, quiero señalar lo que dijera en cierto modo un profeta, más bien poeta cubano, que decía que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Eso lo dijo José Martí. Y en esto tiene mucho de razón. Por eso quiero analizar con ustedes un aspecto de la historia que hoy vivimos de manera cíclica una vez más. Siempre a través de la historia de la humanidad han habido pestilencias, han habido crisis, han habido pandemias. Pandemias como nunca la ha habido hasta el momento. De hecho, en el siglo XIV, entre el siglo XIII y el XIV, la humanidad conoció en toda Europa y algunos países de Asia lo que se llamó la peste bubónica, que en aquel entonces diezmó aproximadamente 25 millones de personas, de vidas, de las personas que existían en los 1300 y 1400 de nuestra época y edad cristiana. Entiéndase que para ese entonces 25 millones era aproximadamente algo más que la mitad de la población mundial, ya que en el 1800 la población de todo el mundo era 1 billón, en 1800, y en 200 años la población aumentó de 1 billón a lo que somos hoy, entre 6 y 7 billones de habitantes en el planeta. Lo que podemos suponer entonces la contundencia de la peste bubónica en el siglo XIV. ¿Por qué traigo esto a reflexión?
Porque ya para 1665 fue dado un decreto de aislamiento, de segregación social, de confinamiento de cada uno en sus casas. En ese entonces, un hombre llamado Isaac Newton, físico matemático más connotado que ha tenido la raza humana, además de eso, teólogo y fiel cristiano, este señor se encontraba recibiendo ya sus últimas materias en la Universidad de Cambridge, en Londres. Hijo de una madre soltera, nació 3 meses después de la muerte de su padre, y su madre y todos los que lo conocían pensaban que él iba a ser todo un granjero como su padre. Sin embargo, Dios tenía otro propósito con este hombre, y fue un célebre científico, físico y matemático. Y precisamente cuando se dio el confinamiento social, que cada quien se fuera a su casa, cerraron las escuelas, las universidades, y él tuvo que volver hacia su pueblo natal, hacia la granja donde nació y creció. Allí, sin la ayuda de sus profesores, sin la ayuda de sus compañeros de clases, se recluyó en su granja. Y allí, de los años más tristes que vivió, sacó el mayor de los provechos. De esa crisis que en Londres ocasionó la muerte de más de 100,000 personas por una enfermedad parecida a la peste bubónica, este señor, en ese tiempo de confinamiento, de aislamiento y de encierro, describió lo que se llamó el cálculo diferencial e integral, que sirvió luego de base a los cálculos estructurales que conoce la ingeniería moderna. Describió la dinámica o las leyes de la dinámica, del movimiento, de la inercia. Hizo el primer telescopio que conoció la humanidad, y todo eso en una granja, confinado al encierro de una habitación. Oh hermanos, ¿cuánto podemos aprender de los que nos han antecedido y han aprovechado los momentos críticos de la vida para hacer de esos momentos críticos, como llamaron esos años en la vida de Isaac Newton, el año de las maravillas? ¿Cómo poder nosotros pensar que el año de muerte y destrucción para muchos fue el año de las maravillas para Isaac Newton y los suyos? Esto quiere decir, sin lugar a dudas, que Dios para nosotros tiene algo bueno aún en tiempos malos. Solo basta con que nosotros podamos imitar el buen ejemplo, ser avisados o sabios, como dice la palabra de Dios, confinarnos en nuestros hogares, allí tener intimidad con Dios, allí acercarnos a Dios. Isaac Newton era un creyente cristiano, compartía la fe cristiana. Desde su niñez, conocedor de la palabra de Dios, y decía que la auténtica palabra de Dios era el libro más fiable que había conocido. En definitiva, usted puede hacer de esa verdad un principio de vida, y este tiempo de confinación, aumentar su fe, ya que por fe somos guardados por Dios, no importando el tiempo que viva la humanidad. Por eso dice la palabra que hemos leído: Jehová te guardará. Él es tu guardador. Y esto lo dijo el salmista David en una época en que su vida corría peligro. Lo estaban buscando para matarlo. Sin embargo, él dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová. Eso lo dice en el verso 1. Ya en el verso 5 establece algo más inclusivo y dice: Jehová es tu guardador.
Jehová es tu sombra. En otras palabras, donde quiera que te muevas, ahí estará Él contigo, en medio de toda prueba, en medio de toda tempestad. Él estará contigo, a tu mano derecha, donde lo puedas ubicar, donde lo puedas ver, donde lo puedas sentir. Él guardará tu entrada y tu salida, no por un tiempo, sino desde ahora y para siempre. Oh hermanos, nosotros solamente falta que creamos esto aún en los momentos críticos que la vida presenta. Sí, yo sé que en los momentos críticos a veces la duda nos asalta, el temor nos sobrecoge. Sin embargo, tenemos que entender lo que entendieron otros que nos antecedieron y también pasaron pandemias y crisis profundas. Aprendieron, como Isaac Newton, que del mal tiempo se podía sacar cosas buenas, que no se sumió en el temor, más bien se amparó en la fe, porque el temor, sin lugar a dudas, trae resultados totalmente opuestos, diferentes a lo que trae la fe. Mientras el temor paraliza, la fe te hace andar y te hace accionar, porque la fe es acción, es obra. Mientras que el temor te trae dudas, la fe te hace confiar. El temor te trae inseguridad, incertidumbre. La fe te llena de seguridad y de respuestas. El temor te acarrea mal, hace que lo que tema te acontezca. Pero la fe acarrea, conduce a la protección de Dios. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Job, capítulo 3, el temor que yo tenía, eso me sobrevino. Lo que yo temía, eso me sobrevino. Y lo que me asustaba, eso me sucedió. De manera tal que no tenemos que temer, porque es un paso precisamente a que ocurra lo que tememos. Si actuamos contrariamente a esto, tenemos exactamente el resultado contrario. Si en vez de temer tenemos fe, podemos, sin lugar a dudas, sacar lo mejor. Mira, la palabra de Dios lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de Dios, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ustedes son guardados por el poder de Dios, no por cualquier poder, no por una fuerza, por una persona todopoderosa. Somos guardados. Y esto se lo está diciendo a los que mediante la fe se han acercado a Dios. Y Dios tiene un propósito para guardarnos mediante la fe, bajo su poderosa mano. Y el propósito de Dios lo dice el mismo verso. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Para salvación. Dios siempre habrá de procurar tu salvación y la mía. Y precisamente los momentos críticos deben ensanchar nuestra fe. ¿Qué debemos nosotros hacer entonces? Lo que debemos hacer es confiar más en Él, ampararnos, refugiarnos en Él, así como se refugió Noé y toda su familia, confinados al encierro de un arca, pero donde había salvación para ellos. Sin embargo, los desaprensivos, los simples, que no quisieron ese confinamiento, ese encierro en esa arca, perecieron. La palabra de Dios lo dice en Proverbios capítulo 22. Dice, el avisado ve venir el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En tiempo en que murieron millones, miles de personas,
Isaac Newton, lo mismo que muchos en esta época de pandemia que vive la humanidad, han entendido el resultado de ser sabio y confinarse, encerrarse a solas con Dios. Es la forma en que podemos escuchar a Dios. Es la forma en que podemos ensanchar nuestra fe. Es la forma en que podemos quizás recibir de Dios la inspiración para ese libro que un día quisimos escribirlo ahora. Esa canción que un día quisimos escribirla ahora. El poema que quisimos inspirar en algún momento, ahora es el momento en que surgen las buenas obras. Oh, cuántos inventos, cuántos poemas, cuántas obras de arte se han realizado en todo el transcurso de la humanidad en tiempo de confinamiento autoimpuesto u obligatorio. Y podemos hablar con Dios, pero no como hablan los paganos. En este tiempo nosotros los pastores, los hijos de Dios, somos interpelados por los paganos diciéndonos: ¿y dónde está Dios en medio de esta calamidad, en medio de esta mortandad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto antes que esto? Una pregunta más sabia podría ser: ¿para qué Dios permite esto? ¿Qué Dios persigue con esto? ¿Qué es lo que Dios trata de decirnos a nosotros como humanidad cuando permite o envía pestilencias y tormentas a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? En cierto momento hubo un hombre que enfrentó un momento crítico en su vida. Tanto así que yendo a dirigirse a realizar lo que él entendía la voluntad de Dios, un fenómeno natural le arropó. Ese hombre se llamaba Saulo. La noche se le convirtió en día de todo un resplandor que lo cegó, un resplandor que probablemente asustó su caballo y el caballo lo tiró. Y en el suelo no se quejó y dijo: Dios, tú sabes que yo voy a hacer tu voluntad, ¿cómo me sucede esto? ¿Dónde estás tú en medio de estas circunstancias? No, en el suelo hizo una de las preguntas más importantes que tú y yo deberíamos hacer a Dios en momentos de soledad, aún haciendo lo bueno. Lo que preguntó fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y esta podría ser una buena pregunta para en un momento de confinación o encierro nosotros decirle a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad en medio de esta pandemia? En medio de este encierro. ¿Para qué tú has permitido esto? ¿Qué es lo que tratas de decirnos que no entendemos como humanidad? ¿Qué tú quieres que hagamos? Y sin lugar a dudas, Dios hablará a tu vida. Porque la palabra de Dios enseña que cómo no va a hablar el que hizo la boca, que cómo no va a oír el que hizo el oído. Solamente tenemos que acercar nuestro oído a lo que Dios quiere decirnos en intimidad. Por eso dice la Biblia, el Señor hablando: cuando vayas a orar, entra en tu habitación, tranquilo, cierra la puerta. Y lo que hacemos nosotros en privado, Dios lo manifiesta en público. Lo que se gestó en la habitación, en un cuarto de granja, en la vida de Isaac Newton, lo conoció todo el mundo, desde los 1600 y tanto hasta la época contemporánea o moderna. Oh, hermanos y amigos, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios decirnos a nosotros en este momento de crisis que vive la humanidad? ¿No será que quiere que nos refugiemos en Él, que dependamos de Él, que nos rindamos a Él, que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y saben por qué el Padre tiene cuidado de nosotros? Porque aún en la oración de Jesús aquí en la tierra, su última oración, la oración intercesora,
dijo: Padre, guárdalos del mal. A los que me diste, a los que creen en mí, en los que han puesto su fe entre ellos y yo, guárdalos del mal. ¿Creen ustedes que el Padre no responderá a esa petición de su Hijo Jesús? Pues claro que sí. Por eso, por la fe, Dios es nuestro guardador. Él nos guardará. La palabra de Dios enseña que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Podemos acudir a Él, confiar en Él, refugiarnos en Él, y te aseguro que Él hará. Él hará. Todo esto simplemente porque Dios quiere decirnos algo. Pongamos nuestro oído, nuestro corazón presto a recibir lo que Dios quiere decirnos a cada uno en particular, y dispuestos a sacar el mejor provecho del mal tiempo. La Biblia dice: aprovechad el tiempo, porque los días son malos. Eso lo dice en Efesios. Si son malos estos tiempos, aún así podemos sacar buenas cosas, maravillas. Una vez más, Dios lo hará. Lo ha hecho en el pasado, porque esta no es la primera pandemia que conoce la humanidad. Lo hará en este tiempo. Solo falta que tú y yo lo creamos, lo asimilemos en nuestra vida y no demos lugar a la desinformación, a la sobreinformación, a la publicidad de catástrofe y de muerte que embarga el mundo y que nos llena muchas veces de temor. Pero Dios quiere que en nosotros habite su fe y su confianza en nuestros corazones. No puede cohabitar en nuestras vidas el temor y la fe. Tenemos que decidir hoy, porque ambos tienen resultados diferentes en nuestras vidas, y Dios quiere que en tu vida y en mi vida fructifiquen los resultados de la fe. Quiero orar en esta vida, en este momento, para que tu vida se llene de fe y puedas creer en el Hijo de Dios, puedas recibir a Cristo por la fe, y el propósito de Dios de guardarnos se cumpla en tu vida. Él nos guarda, dice la Biblia, para salvación. Para salvación, dice en 1 Pedro capítulo 5. Por eso quiero orar contigo en esta hora. Si aún no has recibido a Cristo por la fe, para que sea inscrito en ese libro en que son inscritos los nombres de hombres y mujeres que han decidido por la fe creer en el Hijo de Dios. Te invito a que ahí donde estás, abra tu corazón y abra tus labios y repita conmigo esta oración de fe. Dile: Padre eterno, en este momento, por la fe, abro mi boca y mi corazón para recibir a Cristo como mi Salvador. Perdona mis pecados y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración con nosotros, ya sea por los medios que consideres oportuno, por esta vía por la cual te ha llegado esta palabra, puedes comunicárnoslo en tus comentarios y nosotros de alguna manera te vamos a ayudar a crecer en fe y en gracia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta la próxima palabra. Hasta la próxima palabra. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.